Muchísimas gracias por su intervención y ahora seguimos con el tema Perspectivas de la intermodalidad en Colombia. Para ello invitamos al doctor Edgar Octavio Higuera Gómez, él es gerente de Transporte, Logística e Infraestructura de la ANDI. Doctor, acá lo esperamos y sea usted bienvenido. Enséñame a manejar estas Señor, cosas. ¿Cómo? con esta pasas tu presentación y el micrófono es mejor no moverlo durante la charla. Ok. Buenos días. Muy complacido de estar acá, ver que ayer estuve un rato y vi cómo ha crecido este gran foro. Me parece que es una parte muy importante. Y también estaba viendo cómo las conferencias son cada vez más interesantes, muy apropiadas hacia el desarrollo de la innovación, la tecnología. Creemos que es una parte que merece día a día que el sector de la industria del transporte, la industria de los pasajeros, es una industria que tiene muchos años en el país, pero que es la industria quizá que tiene mayor grado de inversión día a día en la modernización. A uno le dicen el país va adelante y hay dos áreas que crecen mucho: la tecnología en comunicaciones y la de transporte. Por eso cuando uno ve todas estas conferencias se siente complacido del esfuerzo y el desarrollo que está haciendo la industria para crecer, porque ese es el que le genera el bienestar a los países. Esa es una parte muy importante que se quiere manejar. Bueno, voy a tratar de hablar un poco del intermodalismo, mirar los elementos de juicio. Les traía una buena y una regular noticia. Buena noticia era que el señor vicepresidente de la República nos iba a acompañar, pero se le presentó un problema a última hora y entonces le tocó irse para el Chocó. Los manda a saludar, pero iba a venir a acompañarnos, venía conmigo en la parte de infraestructura, era la sorpresa que tenía, pero bueno, de todas maneras les manda un saludo muy especial y no estaba en la agenda, pero era parte del tema que queríamos hablar sobre infraestructura. Voy a tratar entonces de hablar mi esquema. Para los que no me conocen, yo soy el gerente de infraestructura, logística y transporte de la ANDI. La ANDI ha entrado día a día en nuevos esquemas de trabajo. La mayor competitividad del país en algunos sectores se da sobre infraestructura y transporte, y por ese caso estamos trabajando en algunos elementos de juicio que nos llevan a buscar esa mejor competitividad. Vamos a trabajar con el tema de la infraestructura vista hacia la visión país y la visión transporte, la visión pasajeros. Quiero destacar aquí varios elementos. Uno, algunos elementos que uno dice seguramente el gobierno nacional ya los dijo, los van a repetir, pero quiero destacar aquellos elementos en los cuales la ANDI prácticamente impulsa aquellos factores que se requieren para la competitividad y que son pedidos de nuestros afiliados. Entonces, cuando uno mira el Plan Nacional de Desarrollo, uno dice, bueno, salió el plan de desarrollo, ¿qué acciones tienen? Y uno dice, mira, en el plan de desarrollo uno puede observar tres cosas. Uno, que hay una inversión en infraestructura de 62 billones de pesos y eso es una gran cantidad de dinero. Generalmente a uno se le queda la pregunta, dice, ¿van a hacer las carreteras y cuándo están? Pero la idea fundamental es, nosotros somos los vigilantes y los usuarios de esa infraestructura. Nos toca estar presentes en qué se va a hacer la infraestructura, porque unas vías buenas pues nos van a arreglar a nosotros la conectividad y el nivel de servicio. Y la segunda, en las TIC, es que hoy en día todo el sistema de comunicaciones y transporte está movido a través de ese esquema. Todas las empresas de nuestros afiliados y de otras empresas han impulsado todos sus servicios a través de Internet, y si todos los vehículos tienen GPS, tienen Internet, tienen
centros de información, pues estas dos áreas son muy importantes de estar presentes. Entonces, quería destacar un poco ese sector. Igualmente, uno encuentra que el sector privado también apoya en la infraestructura, por eso ahí aparece el sector privado, aparece 121 billones. La pregunta es, ¿cuáles de esos del sector privado nos ayudan a nosotros como el sector de empresas de transporte? Y uno puede decir, mira, el sector privado ayuda en entradas y salidas de ciudades o creando terminales de pasajeros que son muy importantes o haciendo polos de desarrollo hacia donde de pronto uno no los ha visto, pero esas son infraestructuras de bastante importancia. Dentro de la ley del plan hay algunos temas que son importantes destacar, en la cual la acción de la ANDI fue muy importante. La integración de la infraestructura logística especiada con corredores logísticos. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, cuando uno trata de crear una infraestructura logística, todos la vemos como infraestructura logística de carga, pero tenemos que entrar a la nueva visión de la infraestructura logística de pasajeros. Y la infraestructura logística de pasajeros tiene varios elementos. Tiene un corredor origen-destino, que es una vía de buen estado, doble calzada, elementos de gran categoría, nivel de servicio. Pero se nos quedan por fuera, por ejemplo, los terminales de conectividad intermodal, que llega uno a la ciudad. ¿Es importante que los vehículos intermunicipales entren a las grandes ciudades o es mejor hacer el transbordo fuera de las ciudades? Entonces ahí aparece una infraestructura necesaria para no poner el transporte intermodal como un transporte urbano, usando vías urbanas donde no hay un servicio urbano. Entonces es importante comenzar a manejar una política de infraestructura logística para el transporte intermodal de pasajeros, es decir, cuántos son los terminales que queremos fuera de las ciudades, en dónde están y qué servicios y qué conectividad vamos a tener. Esa es una parte importante que tiene el plan y que tenemos que comenzar a trabajar. Hay otras iniciativas basadas en bonificación del 3 al 10% para iniciativas privadas en el pago de disponibilidad de servicio de infraestructura, que eso es para impulsar el desarrollo de la misma infraestructura. Las licencias ambientales, que también nos están ayudando pues para poder terminar algunas obras, y el plan maestro de transporte intermodal. Y yo creo que aquí también nos toca mirar esa función. El transporte intermodal normalmente se ve como el uso de varios modos de transporte. La pregunta es, ¿cómo se desarrolla el transporte intermodal de pasajeros? Porque lo tenemos que desarrollar. Nosotros normalmente lo vemos como combinados, nos bajamos de un avión, tomamos un automóvil o tomamos un bus. La idea es cómo hacemos que esa integración se vuelva rentable y se aumente el nivel de servicio. Esa es una parte que tenemos que estudiar con mucha atención. Y hay otro punto que es muy importante, que ustedes lo pueden ver ahí, se llama la contribución especial de vigilancia de la superintendencia. Cuando este proyecto se presentó, estaban pidiendo, había dos propuestas, una del 2% de los ingresos y una del 1%, y se llegó a un acuerdo de llegar al 0,2% de lo que se factura en transporte. La pregunta es, ¿cuánto facturan ustedes en transporte en sus empresas? Y si no hubiésemos estado estudiando y analizando este esquema, logramos que se llegara al 0,2%. Para algunos es alto, pero entre el 1% contra el 0,2% se rebajó bastante. Ese es un esfuerzo muy fuerte que se hizo a través de toda la vicepresidencia jurídica, la financiera, la de transporte, la Cámara, el comité de ustedes. Toda esa parte es un esfuerzo muy grande y que se vio reflejado en un análisis de costos muy importante. Y el apoyo de los sistemas integrados de transporte, pues aquí nos toca estar muy vigilantes de ese esquema, y de ahí en adelante depende mucho de ustedes mismos cómo se trabaja en el sistema integrado de transporte, porque eso también hace parte del sistema intermodal. Un tema del que yo quiero, el que vengo a hablar, que es cómo implementar el multimodalismo de pasajeros. Ustedes mirarán acá en esa gráfica varias cosas. Uno,
¿Para quién estamos trabajando? Pues para la gente. Necesitamos un servicio a un costo razonable, tiempo seguro y una integración total. Ustedes mirarán allá en los dibujos, pues todo lo que se mueva, pues eso implica transporte, pero básicamente esos son los medios de transporte. Todavía tenemos, si miramos el caballo, está de primero, pero los demás equipos de transporte también tienen sus caballos de fuerza, que son mecánicos, pero son caballos de fuerza, y ahí los tenemos todos. El tema es cómo logramos integrar esos modos de transporte para generar mejor nivel de servicio, y eso es lo que se busca en el intermodalismo. Cuando uno mira las inversiones del Estado, pues nota, ustedes los ven desde el 2002 hasta el 2013, nota que el sistema de transporte está haciendo grandes inversiones y eso nos ayuda mucho a desarrollar el país. Algunos vemos, sí, se están haciendo las obras, se están demorando. ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros? La visión que tenemos nosotros es que se está haciendo mayor inversión en carreteras y eso nos favorece el servicio de transporte de carga de pasajeros por carretera y es una parte importante, pero también se está haciendo inversión en transporte fluvial y en otros modos de transporte como el telesférico. Ya miraremos cómo se maneja ese concepto. ¿Qué visión debemos de tener clara? La primera visión es la visión de los corredores logísticos. ¿Qué es un corredor logístico para pasajeros? Es mirar el origen de donde salen nuestros pasajeros al destino donde van nuestros pasajeros. Entonces, si un pasajero sale de una gran ciudad, Bogotá por ejemplo, ¿cómo implicaría ese modelo? Que sale de su casa, va a un terminal intermunicipal que ojalá esté fuera de la ciudad, si es una ciudad de más de 2 millones de habitantes o de 1,5 millones de habitantes, tiene que estar a los alrededores de la ciudad. Ese traslado se hace eficiente, a bajo costo y con buena calidad de servicio y conecta directamente con el transporte intermunicipal y llega al destino, igual hace otro transbordo si fuera el caso, pero viene a ser continuo. Para algunos, como los pasajeros que somos nosotros, dice qué bueno que me deje al frente de mi casa, pero empresarialmente no es conveniente que las empresas grandes estén, parte de su tiempo de ingreso a las ciudades es donde se está perdiendo casi que la ganancia que se hace. ¿En qué sentido? En el tiempo. Entrar a Bogotá puede durar uno entre 20 minutos y 1 hora. Y 1 hora en 10 horas de viaje es el 10% de demora y eso implica un sobrecosto. De ahí nace la idea de que el corredor logístico en operación de pasajeros incluya los terminales intermedios que permitan facilitar ese negocio. Y eso también implica que ese terminal tenga unas condiciones adecuadas para hacer ese modelo de intervención. Un segundo tema es las vías de acceso, aquí llama producción, consumo y zonas de habitación. Pues mire, si las vías de acceso no son buenas, lo vemos ya en las carreteras que está desarrollando el país, ustedes notarán que las dobles calzadas se abren de la ciudad hacia afuera, entonces se encuentran en Bogotá, dice, la doble calzada Girardot después de Soacha, ¿cuál es la mayor demora? La entrada de Soacha. Entonces, ¿qué requiere uno? Que las vías de acceso a las ciudades sean vías expresas. ¿Para qué? Para poder llegar al centro de los negocios. El pasajero debe llegar al centro de los negocios. Y el centro de los negocios no es Soacha, sino es el centro de las ciudades. O bien Cali, Medellín, Barranquilla, cualquiera que sea. Entonces, estamos impulsando una política con el gobierno nacional de generar vías de acceso, de ingreso a las ciudades. ¿Para qué? Para que el pasajero pueda llegar más rápido. Y alrededor de esa vía de acceso, ojalá se desarrolle en el estudio de plan intermodal los terminales intermodales de pasajeros. Hicimos un análisis y más o menos nos daba estos valores. Los sobrecostos pueden ser del 15% del valor del pasaje, por ejemplo. Uno dice, ¿verdad? Pues puede ser menos o puede ser más. Pero así sea el 10%, quiere decir que estamos perdiendo un ingreso importante.
el 10%, pero no tanto el 10%, sino hora de entrada y hora de salida son 2 horas de pérdida de equipo y de pérdida de conductor. Entonces estamos en un ánima que analizar, que sacar adelante esos esquemas para volvernos más productivos. Peajes electrónicos. Aquí quiero destacar un tema que es muy importante. Todos los que estamos aquí pagamos peajes y algún día nos pusimos a analizar el tema de peajes y encontramos varias cosas curiosas. Hicimos el análisis de peajes para 2 rutas importantes de comunicación del país: el centro del país hacia la costa Caribe y hacia la costa Pacífica. Más o menos son del orden de 12, 13 o 14 peajes. Cuando uno hace el análisis de tiempo de demora del peaje, de pago del peaje, incluye la frenada del vehículo, el pasar el policía acostado que no está bien demarcado, sacar el dinero y pagar, hablar el conductor con la niña que atiende allá, que no tiene vueltas, que espere, los cambios de las personas que están pagando peajes, y entonces uno dice que espere un momentico que estamos en cambio de turno. Todos esos análisis nos dieron promedio en demoras 2.000 millones de pesos en consumo de combustible, de frenos, de tiempo, de conductor y de descansos. Y eso nos da una idea: oye, nosotros no somos rentables y nos falta rentabilidad. Pues claro, es que ese tiempo vale 2 minutos, si son 10 peajes a 2 minutos son 20 minutos de tráfico, y si es más son 30. En carga nos dieron 13 minutos, y en un peaje en Valledupar nos dieron 27 minutos, donde está el carbón. Pues si detrás de los camiones está un autobús y el camión se demora 12 minutos, el autobús se demora 12 minutos, más 2 minutos de él, pues le da 14 minutos. Esos análisis son los que nos impulsaron a proponerle al gobierno nacional de que se hiciera una reforma en el sistema de peajes. Logramos en 3 años de trabajo que se unificara el sistema, la parte sistemática de registro de peajes, y ya salió el decreto. Y en septiembre, seguramente esta tarde la señora ministra les anunciará, o seguramente el señor viceministro le anunció, sale la licitación de peajes electrónicos, y eso nos va a traer a todos un beneficio, y esa labor es una parte muy importante, porque de pronto uno se queja del peaje costoso, pero tal vez no es el costo del peaje, sino el costo del servicio, y eso es una parte electrónica. Aquí nos da un dato sobre una cifra, eran 226.000 millones al año, haciendo un análisis sobre el flujo hacia 4 ciudades. Bueno. Y el otro es sostenibilidad de proyectos. No es justo que Colombia está haciendo grandes inversiones y muchas carreteras, y ustedes lo viven, cuando pasan por una carretera, en la mitad de una carretera, como lo que pasaba saliendo del aeropuerto de Bucaramanga hacia Bucaramanga, que había una casa ahí, hasta que se sacó la ley de infraestructura, que fue una labor muy importante que impulsó la ANDI. Logramos que a través de esa ley, pues todas esas muelas que habían en las carreteras se retiraran y comenzaron a mejorar. Y ese es un beneficio muy importante que se hace, porque sabemos que esos son sobrecostos que se tienen. En consultas previas y en licenciamientos ambientales tenemos muchos problemas, y quiero contarles algo que es muy curioso. Ayer estábamos en una reunión mirando un aviso que dice: se cierra la vía Buenaventura. Primero, el aviso está mal. Se cierra un corredor de Mediacanoa a Lobo Guerrero para construir 12 kilómetros de vía, pero no se cierra Buenaventura, ese es el corredor. Segundo punto, ¿por qué se cierra? Porque la licencia ambiental duró 4 años y medio para sacarla, y entonces ahora se va a cerrar el servicio por 4 o 5 meses. Entonces, ¿qué implica ahí? Implica un cambio de ruta. Los que iban por Buga, Buenaventura, por Lobo Guerrero, les tocará pasar por la zona de Cali, y eso les implica unos cambios. Pero fíjese, por no tener claridad
sobre el esquema de consultas previas y licencias, el país está perdiendo mucho y todos estamos perdiendo mucho. Logramos a través de la ley de infraestructura cambiar algunos rezagos, pero este es un rezago que nos queda y es un rezago muy fuerte porque en el caso de carga, pues por allá se mueve una cantidad de carga muy grande y en el caso de pasajeros, pues ahora, en el caso turístico, por decirlo así, baja mucha, gran cantidad de pasajeros al caso de ver ballenas y toda esa parte. Quiero mostrarles acá el tema de los corredores. Ustedes mirarán ahí los corredores en kilómetros. Colombia es un país que tiene muy pocos corredores, o sea, corredores integrales origen-destino. Para nosotros es rico que el corredor sea de doble calzada origen-destino. Por una tradición innata en Colombia, se construyen 20 kilómetros y se inauguran. Pero eso quiere decir simplemente que se pasa el trancón más adelante. Lo que queremos es que el flujo sea flujo continuo y valedero para uno poder manejar esos esquemas. No hay nada más cansón para un pasajero o para un conductor que poder acelerar y después desacelerar y despacio y todos esos elementos. Entonces, ustedes notan ahí en rojo son las nuevas carreteras, las 4G. Esto tenemos todos que ser vigilantes de lo que se está pasando. ¿Por qué? Porque estas vías se entregan finalizadas en 4 años. Una cosa es que ya se hizo el contrato, otra cosa cuándo está, en 4 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para prepararnos en los 4 años si las distancias van a ser más cortas seguramente y los tiempos de recorrido más cortos? Costo-oportunidad. Podremos llegar a tener un costo-oportunidad sobre transporte aéreo barato contra velocidad y mejor servicio, entonces lo tenemos que visualizar. Ya tenemos que comenzar a trabajar sobre esos esquemas, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer. Corredores estratégicos, pues nosotros los podemos ver acá, en estos elementos, y eso nos va a ayudar a visualizar todo el esquema total de cómo sacar adelante un servicio integrado intermodal de pasajeros. Les quiero mostrar dentro de los corredores logísticos como unas necesidades especiales. Noten aquí que uno dice, mire, tenemos el río, por ejemplo, nos puede servir, las carreteras y todo va hacia el centro del país. Colombia es un país que no tiene transversales. Las transversales son como lo que sale de Buenaventura y llega a Bogotá o algo, pero siempre se pasa es de norte a sur. Tenemos que cambiar esa nueva infraestructura, eso está en los planes y esos planes que se hagan seguramente nos van a cambiar el sistema y el esquema de rutas y el esquema de servicios. Yo siempre me acuerdo que alguna vez que estaba trabajando yo en el BID, hacíamos un trabajo para el Ministerio de Transporte y nos pusieron a revisar los tipos de carrocerías, y entonces aquí había carrocerías de una cosa y otra. Pues el esfuerzo de los carroceros en esa época era muy bueno, pero de baja tecnología. Hoy en día el esfuerzo es mayor en tecnología y niveles de servicio, y eso se le debe agradecer al desarrollo de la industria y el desarrollo de la tecnología y a las inversiones que se están haciendo. Aquí esta estaba repetida. Factores para medir el nivel de servicio. Y aquí hay un punto que quiero que ustedes lo tengan presente. A nosotros nos dicen, ya inauguramos la vía. Mire, hay que medir el nivel de servicio. ¿Cuál es el nivel de servicio de una vía? Seguramente uno dice, oye, ¿cuál es el tiempo de espera de pago de un peaje? Eso nos genera plata, ya dijimos, ¿cierto? Nos genera tiempo. Entonces, si uno tiene un nivel de servicio bueno, máximo deben ser 10, 12 segundos, 1 minuto, o una tecnología electrónica. O sea, ¿cuál es el nivel de servicio que yo quiero? Eso lo tiene que ver. Segundo punto, ¿cuántos son los aumentos de viaje que nos dan? ¿Cómo es el aumento de categorías y por qué esas categorías nos las aumentan? Pero ¿qué servicio nos dan? Es que a nosotros tenemos que mirar es el nivel de servicio. A nosotros nos cobran es por el nivel de servicio. Cuando uno va a un aeropuerto, le dicen allá tasa aeroportuaria. Y la tasa aeroportuaria quiere decir use toda la infraestructura del aeropuerto. A nosotros nos cobran peaje y el peaje es para servicio mantenimiento que se está haciendo. Entonces no es posible que tenga uno peajes mal atendidos,
no sean electrónicos, mal señalizados, zonas de descanso donde no son. En la medida que el tráfico va cambiando, las zonas de descanso cambian. Yo les puedo preguntar a ustedes si conocen el estudio de reubicación de las estaciones de servicio en las dobles calzadas y las zonas de descanso. ¿Ustedes lo conocen? Yo tampoco. Lo necesitamos, ¿cierto? Esa es una parte, uno puede decir, el nivel de servicio está al día, cada tantos kilómetros, tantas estaciones, tantas zonas de descanso, tantos elementos de oficio. Eso lo necesitamos. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a mirar el factor de nivel de servicio. Y miren el caso de México, el caso de peajes. Este es un caso simple del peaje. Todos estos peajes que aparecen aquí, primero tienen un cartón electrónico donde está todo el peaje completamente pago anticipado, o no anticipado, pero simplemente registrado. Segundo, le dicen a uno los tiempos, y hay algunos peajes que son muy buenos para el caso empresarial, que son los de peajes de entrada y salida. Se paga a la salida, punto, no a la entrada. Entonces el recorrido es, ¿y cómo se paga? Tarjeta, chip, pasa, demora de tiempo, baje velocidad, simplemente. Eso es una parte importante. El segundo, todas las empresas y tienen la tarjeta tanque lleno, algunas con tecnología aquí la tenemos, pero lo importante es que todas las rutas están cadastradas en el volumen de combustible por recorrido. Entonces el promedio por recorrido es muy fácil de llevarlo para todos. ¿Dónde es el recorrido? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto lleva? ¿Y cuánto se marca? Y salen las cuentas y los impuestos están pagos directamente desde el principio a través. ¿Cuánto pagamos en impuestos de IVA o combustible? Aquí sale la cuenta total y el gobierno la tiene. Entonces, son elementos tecnológicos que nos sirven para el desarrollo del intermodalismo como tal cosa. Y la otra es, mire, son casetas, digamos, son diseños, hay todo tipo de peajes. Hay electrónico, no electrónico, pagadero individual y como se quiera, pero se tiene una infraestructura desarrollada, interconectada. Cada vez que alguien dice, ¿a qué horas pasó el vehículo tal? Pregúntele al peaje tal y allá le dicen, el vehículo tal pasó a tal hora. Fácil. Es un control de tracking que se hace en control y movimiento. Entonces, esos elementos son los que tenemos que ver al peaje. Un nivel de servicio de la vía no es pagar el peaje, es qué datos más me da. Flujo de tráfico diario, horas pico, análisis global, todos esos elementos son elementos muy importantes que nos dan. Factores para medir el nivel de servicio, que me parece que también es importante. Uno dice, preguntas, esta fue una encuesta que hicimos nosotros, decía, ¿cuál es la accidentalidad de la vía? Uno tiene que decir la accidentalidad de la vía, ¿cuál es, si esa vía es peligrosa, sí o no, y por qué, y la causa, y la calificación. La velocidad promedio, ¿se cumple o no se cumple? Porque de nada sacamos velocidad alta, baja, media. El mantenimiento de la vía es continuo o descontinuo, que uno encuentra muchas vías muy buenas y un hueco ahí, que es más peligroso. Es preferible una vía destapada que una vía pavimentada con huecos. Eso es muy peligroso. Señalización y barreras de seguridad. Mire, la señalización. Yo también les puedo hacer la pregunta, estamos terminando una cantidad de vías y ustedes encuentran velocidad 60 kilómetros y a 2 metros 20 kilómetros y luego otra vez 60 y miran la distancia y encuentran distancia, faltan 22 kilómetros y adelante dice que ya faltan 24 y hay recorrido 4. Ese es un tema muy grave para el caso incluso de nuestros pasajeros. Estamos haciendo desarrollo vial y estamos acortando vías. Pero mire, hay que hacer la exigencia en el sentido de que nos hagan la señalización y demarcación correcta, porque eso implica un sobrecosto, una inseguridad incluso pues para los que no estamos muy metidos en el tema. Entrada y salida de ciudades ya lo vimos. Estructura del pavimento. Nosotros tenemos que velar porque el pavimento sea apropiado para nuestros vehículos. Y entonces la encuesta nos pregunta, oye, ¿cómo considera la vía tal en tal? Eso tiene que decir. Atención de emergencias. Claro, nosotros vemos que los administradores de las concesiones nos presentan allá, dice, servicio gratis de atención. Pues yo no creo que sea gratis, es una metodología que porque está concesionado lo deben de tener. El valor de ese intermodalismo, que es ese servicio, se hace basado en la respuesta inmediata a. Sí, llamamos, pero
Tienen la patrulla, tienen todo, pero no tenían el conductor y llegaron 1 hora más tarde, por ejemplo. Entonces, eso también se tiene que medir. Zonas de adelantamiento. Pues mire, el tercer carril es muy importante que exista, porque para el caso de pasajeros, un tercer carril nos ayuda a manejar mucho ese concepto. Ojalá que todos tengamos dobles calzadas, pero si no tenemos dobles calzadas, el tercer carril es muy importante y bastante que esté bien señalizado. Los costos de los peajes se miden con las estaciones de servicio, y un punto que es curioso, todos se quejaron de los resaltos ubicados en unas partes que no se notan y se volvió como un peaje municipal en muchas zonas. Entonces, ¿cuál es el nivel de servicio que requiere una vía? Me hicieron la vía, pero a su vez nacieron una cantidad de elementos de juicio. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, señores, tenemos que comenzar a trabajar y decir qué nivel de servicio necesitamos los transportes de pasajeros para mejorar el servicio, pero también para mejorar o recoger esos elementos que nos permiten recoger la rentabilidad. El otro punto es este. Estamos mirando en varios países cómo generan el intermodalismo, y entonces aquí tenemos un caso muy curioso. Mire, el gobierno nacional está haciendo inversiones en varios sectores, en el río Magdalena, que va a hacer algo en ferrocarril, en las carreteras, y uno dice, oye, ¿y por qué el intermodalismo no se da de una forma fuerte? Pues mire, aquí hay un caso que me llamó mucho la atención. El río Magdalena se le están invirtiendo 2.9 billones de pesos para volver a traer el río Magdalena a tráfico de carga y pasajeros y que llegue hasta La Dorada. ¿En cuánto tiempo? 2 años básicos en el primer sector y después otros 2 años básicos para seguir creciendo. Estaba mirando la lista de empresas de pasajeros y en Colombia hay como 600 empresas de pasajeros registradas en los ríos. Oye, pero ¿no habrá una interrelación en empresas de pasajeros por bus con empresas de pasajeros que vayan a crecer al ritmo del río? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿y cuándo vamos a crecer? Entonces uno sí podría mirar que llega un avión a Barranquilla, podría viajar por una ruta especial, baja de Cartagena y de una vez dice yo me voy para Monpós y está el conector directo. No, que vaya, busque en tal lado, no, simplemente mire, en internet bajé la solución y todos los buses están acá. Uno encuentra cosas muy curiosas. Este de Monpós me parece muy importante porque Monpós ya es un sitio reconocido en el mundo como una belleza. Entonces, ese modelo aéreo, bájelo en bus, me parece importante. Pues también se podría en río. O el otro, llegue a Barranquilla y bájelo a través, como lo mostramos ahí, a través de un equipo fluvial. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que todas las empresas tenemos que estar pensando en que habrá que hacer inversiones aéreas, fluviales o terrestres para mejorar el esquema. ¿Por qué? Porque el aéreo no nos llega a todos lados. Seguramente la señora viceministra, cuando vino la de turismo, dijo en Colombia tenemos 7 ciudades que son reconocidas turísticamente en el mundo y están en Colombia, así sea Villa de Leyva o Monpós. ¿Qué servicio conecta aéreo de esas ciudades a esos pueblos? No como el servicio día a día, sino el servicio de conectar un modelo de transporte para desarrollar ese esquema. Otro caso potencial puede ser este que aparece aquí, es el que tenemos en Cali al Quindío, por ejemplo. Todo el mundo sabe que quieren ir a la zona del Quindío, pero uno llega a Cali y le dice, ¿y cómo va Armenia? No, pues váyase al terminal. ¿Y dónde queda el terminal? Córrale para Cali. Oye, debe haber un servicio integrado que le diga pasajeros, sobre todo en las fechas de viajes y toda esa cuestión, debe haber un servicio integrado de pasajeros, de empresas que le diga a uno, mire, aquí le llega todo el sector y tiene todo el tráfico a través de una agencia turística, pero no solamente la agencia turística con una empresa de pasajeros, sino con un buen servicio intermodal que le permita llegar a esas zonas.
Y un caso especial exitoso en el intermodalismo de pasajeros es el Canal de la Mancha. Pues claro, allá había un servicio, pero se unen uno con el otro y encuentran un servicio de 35 minutos entre una parte y otra, y llevan carros y llevan todas esas cosas. Y encuentra otro exitoso de multimodalismo de pasajeros entre Frankfurt, y ustedes mirarán en esa tabla, aparece uno abajo que dice el D-Bus, que está diciendo todas las líneas aéreas a dónde llegan y cuál es el servicio de bus de conector. Y ese bus de conector nos presenta varios elementos que nos dice, vamos a mostrar aquí alguno. Este bus que conecta prácticamente a toda Europa, o sea, señores, tienen el servicio aéreo, hay trenes porque los demás son trenes, pero también tiene un servicio de conector de buses especializado, lo dan por internet y lo presentan. Entonces, estos son elementos, y mírenlo cómo lo presentan también. De Bruselas tienen servicio a Ámsterdam, a Londres, a línea, y lo tienen, pero es un servicio integrado, aéreo más terrestre, y eso se llama modelo de intermodalismo. Y miren este curioso que lo tenemos aquí en Sudamérica, que es el caso de Paraguay. Ustedes saben que Paraguay está sobre la desembocadura del río de la Plata y tiene un caso curioso, se llama el buque bus. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Combinar todos los modos de transporte y hacerlo. 22 destinos, une Uruguay, 6 en Brasil, en Paraguay. Claro que uno dice aquí no vamos a unir más, lo que pasa es que Uruguay es muy pequeño, pero es como decir, unimos al Quindío con Boyacá, pues que Colombia es más grande en ese sector, entonces lo podemos hacer. Y tiene esto, transporte marítimo, vías férreas, que uno podría decir, transporte fluvial, marítimo en caso colombiano. Hemos tenido, históricamente tuvimos un servicio de ferry que salía de Cartagena a Panamá, que lo desarrolló la flota mercante gran colombiana. Ahora tengo entendido que también se está desarrollando un servicio, pero esos son servicios que están creciendo y se están desarrollando. Es un servicio muy importante para hacer el servicio hacia Centroamérica. Cuando yo trabajaba en el puerto de Cartagena, allá nos llegaba permanentemente los carros que venían en un ferry y la gente seguía por Sudamérica o mandaban los carros hacia el norte. Y son servicios ¿qué? Intermodales en terrestre. Dice, esta empresa tiene 100 buses modernos, pues supermodernos, y transporte aéreo dice que tiene 10 aeronaves con diferentes capacidades a manejar. Es decir, que una empresa de transporte de pasajeros puede ir migrando a otras para crear un intermodalismo integral. Igualmente dirán las empresas aéreas, podremos ir migrando en sentido contrario, pero ese es el fenómeno del intermodalismo. Esto es el caso de Paraguay, esos son los equipos, incluso el último se llama la motonave Francisco por aquello del Papa. Entonces, bueno, yo lo que le quería mostrar en todo este tema era para dónde debemos de ir y estar pensando que el intermodalismo no es para carga, sino el intermodalismo es para pasajeros. Podríamos también estar pensando en otros elementos. Hay un punto que no lo alcancé a localizar acá, pero en Santander hay una cosa que se llama el Parque Nacional del Chicamocha. Ese es el servicio turístico más grande y el teleférico más grande de América Latina. Pues allá hay una cantidad de vías, pero no hay un servicio que lo lleve a uno allá. Pues o va hacia Bucaramanga o se queda en San Gil, pero que haya un servicio que diga, terminamos los fines de semana allá con este servicio. O sea, lo que quiero destacar en esta parte es que los países están creciendo hacia reconocer más las rutas turísticas nacionales, pero no como rutas turísticas, sino como rutas de placer y de desarrollo para integrar y modernizar nuestros sistemas de transporte. Vemos con gran éxito y felicitación en Colombia que están llegando los buses de 2 pisos, que están creciendo, pero no los conocemos. Se sorprende la gente cuando dice, uy, monté en un bus y nos falta un poco como más de impulso a ese esquema, y yo creo que también a nosotros en la ANDI nos corresponde impulsar esos elementos, pero miremoslo no como lo estamos poniendo, sino como un servicio integrado del multimodalismo. Muchísimas gracias.